Buenos días, ¿qué tal Marcela? ¿Cómo estás? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos con el invierno y de mañana. Vos allí en Italia, en Frascati, cerquita de Roma, de tarde y de verano. 5 horas más, sí. Vamos a Sí, sí. conversar, eh, nos conocemos desde hace ya varios años, y sobre todo nos hemos ido encontrando en las semanas de la Sociedad Argentina de Teología. Si mal no recuerdo, la primera vez que nos vimos fue en torno al 2003, en una jornada del San José de Calasanz que animaba Marcelo González. Yo estaba llegando Oh, a Santiago del Estero, era una jornada sobre sí, Christian Koch, y me acuerdo cierto. que de golpe vi como muchas mujeres haciendo teología, que estaban en sus licenciaturas, y me llamó la atención porque, claro, yo había estado 6 años viviendo en Santiago del Estero. Normalmente la teología que yo conocía en Buenos Aires era mayoritariamente, una mayoría casi aplastante, siempre de varones. Y me parece que en ese espacio estabas también vos, y bueno, justamente fue el año en donde se creó Teologanda. Entonces, y ahora estás haciendo el doctorado, me comentabas, con Tony Fidalgo, y sobre temáticas. Vos habitualmente das clases de teología moral, sobre todo ahora en el ISET, en Almagro, con los salesianos, no solamente ahí. Ahora estás con el doctorado, con una temática de moral sexual. Y conversando un poco antes, me hacías notar que hay como una gran crisis, de algún modo, de la teología moral clásica, sobre todo en esta área. Después a mí se me ocurren cosas como para decir en esto. Tengo experiencia sobre todo del Santuario de Luján, 10 años confesando, o sea que tengo una visión interesante también desde esa perspectiva. Como que ha entrado en crisis de algún modo una moral como más desde los principios, más deontológica se podría decir, clásica. Pero primero en crisis la casuística y después esta forma de hacer teología moral. Y ahora más bien lo que va surgiendo es el desafío de acompañar la experiencia o la vida misma de la gente, es decir, un método más como fenomenológico, de discernimiento propositivo. Y además a este diálogo se va a sumar otro ingrediente, que es tu percepción particular como mujer de estos temas y como teóloga. Entonces, parece que va a ser interesante. No sé por dónde querés arrancar. Esto es un poco lo que habíamos como acordado conversar. El marco, claro, el marco. Primero, bueno, la narrativa histórica personal me parece siempre interesante, como hiciste vos, comenzar por ahí. Es decir, quién es uno, quién es el que hace esta teología. Vos me ubicaste en esa época que Marcelo había propuesto hacer unos encuentros, pero bueno, yo llegué a Buenos Aires en el 98, 1998, y había hecho una experiencia primero en Brasil, venía de Brasil, pero anteriormente venía de Italia, que había hecho acá la licenciatura también en la Alfonsiana. Y cuando llegué a la Argentina, bueno, empecé a trabajar y uno de los temas fue la temática de sexualidad. Todavía al principio, en el 98, no era fuerte el tema, como después por el tema de educación sexual en la Argentina, ¿no? Pero bueno, fue interesante, digamos, observar cómo era la formación. Yo no soy de Buenos Aires, soy de Santa Fe, entonces cómo era la formación en la teología, en los seminarios y en los centros catequísticos. Y bueno, de casualidad, porque fue así, entré en el tema y bueno, el contexto argentino hizo que me interesara cada vez más sobre cómo era la formación en los seminarios, en los centros catequísticos, sobre todo en un contexto de necesidad de formar, porque el contexto lo pedía, ¿no? Y bueno, fue así cuando empecé a estudiar a dos autores, sobre todo yo vengo de la línea de Marciano Vidal, y bueno, la línea también de los manuales. En teología moral se trabaja mucho desde la manualística, entonces observar cómo eran los manuales propiamente de sexualidad,
Y ahí, bueno, fui descubriendo que ya venía una línea de renovación a partir de la teología moral que surge después del concilio. Y quería ver si realmente la moral sexual también estaba en esa línea de renovación. Es lo que estoy haciendo ahora, es decir, estudiando a dos autores, que es Marciano Vidal y Tony Mitsud, porque quiero ver cómo es el contexto. A mí me interesan mucho las teologías contextuales. Entonces ver cómo en el contexto latinoamericano, y en este gran contexto epocal del siglo XX-XXI, ¿no? Si hay realmente una moral sexual renovada, como la propuesta de la moral renovada postconciliar, ¿no? Algunos comentarios con respecto a lo que percibo, ¿no es cierto?, de haber escuchado mucha gente. Te estoy hablando más de 100.000 personas en 10 años. Escuchaste mucho. Que estimativamente de 4 personas que vienen a un santuario, se supone que vienen con una actitud abierta a la fe, etc. Una sola vive nativamente, ¿no es cierto?, de acuerdo un poco a los principios canónicos de lo que sería un poco la moral cristiana, sexual cristiana, ¿no es cierto? Es decir, es como el ámbito que parece hacer como más crisis, más agua, de algún modo en la praxis concreta de los cristianos, de la vida concreta de la gente. Y a mí se me ocurre esta interpretación, muy vinculado a la fenomenología en el siglo XX. Es decir, nosotros hemos ido pensando, sobre todo en la modernidad, todo desde la razón. Y lo que más se sustrae a la razón es justamente la afectividad. La sexualidad se asocia al amor humano, a la afectividad. Es decir, tiene otro tipo de lógica, que parte más de la vida. Y en ese sentido, a mí me da la impresión que en la reflexión teológica se fue dando un giro desde un tomismo más clásico, es decir, más pensado desde, de algún modo, la razón organizativa, a una reflexión desde la misma experiencia, es decir, una reflexión o una teología más fenomenológica. Y en este sentido me da la impresión que ese giro se va a notar, o se está notando mucho en la reflexión de la moral sexual. Si uno trata de reflexionar desde lo clásico, colisiona permanentemente con la gente. En el acompañamiento pastoral, diríamos, para el acompañamiento pastoral esto sirve cada vez menos. En cambio, si uno parte de la vida concreta de la persona, del camino de la vida que está haciendo, y trata de interpretar, acompañar, sugerir, discernir, es la palabra clásica en esto, el discernimiento, pero el discernimiento siempre es contextualizado a partir de la situación de la persona, de lo que está viviendo, de sus posibilidades concretas, de lo que la misma persona va descubriendo y viendo como mejor y más conveniente. Evidentemente, los resultados son muy superiores. A mí me parece que esto está como en el centro de la tormenta. A mí me parece que el primer problema que tenemos dentro del ámbito religioso es la propia teología de la moral fundamental, que lleva a pensar la antropología, la imagen de Dios que hay detrás. ¿Cuál es la filosofía? Como vos decís, hay como un corrimiento hacia la fenomenología, pero creo que nosotros tuvimos muchos años con un magisterio centrado en una moral del deber, de la ley, de la norma. Entonces, en un contexto donde las filosofías estaban llevando a otro tipo de construcción ética y moral. Entonces, por un lado está la gran crisis cultural frente a la sexualidad, y por otro lado la crisis propia del pensamiento teológico moral sexual, que no necesariamente van por la misma línea. Entonces es un doble trabajo. Yo creo que en el ámbito teológico nosotros tenemos la necesidad en ética de repensar lo que vos estás diciendo, ¿no? Unas antropologías que sustenten pensada desde la fenomenología, yo estoy totalmente de acuerdo que parta de ahí, pero también repensar la fundamental, la moral fundamental, que muchas veces estuvo desenganchada de la teología fundamental también, digamos, o de la dogmática,
yo creo que es una época muy interesante para repensar todas las teologías. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es que seguimos formando muchas veces en una moral fundamental muy tradicional, con parámetros más bien objetivistas, en torno a la ley, cuando eso ya está superado. Entonces, yo lo que vi muchas veces es en los seminarios el esfuerzo de los chicos para tener que repensar la moral desde otros parámetros, para después hacer un juicio de valor ético sexual, ¿no? Yo creo que hubo un giro muy importante a partir, vamos a poner, del emblemático Mayo francés a nivel cultural en Occidente, y en este tema incide mucho, que posterior a eso fue la reflexión filosófica, o acompañando un poco tardíamente eso, la reflexión filosófica, más tardíamente la reflexión teológica, y más tardíamente, no sé si se termina de concretar, la praxis pastoral concreta, por ejemplo, en ámbitos como vos decís, es decir, en ámbitos más institucionalizados, como puede ser un seminario. En general, todo lo que se asocia más al derecho canónico, evidentemente va como más lento, es decir, todo lo que es ley. Y acá me gustaría hacer un comentario con respecto a lo que decías de la ley. Yo creo que hay otra manera hoy de percibir el tema de la ley. La ley no tanto como algo exterior, que psicológicamente se asociaría más a la ley moral, entonces al super-yo freudiano, sino la ley como algo que estamos llamados a internalizar, o mejor dicho, a descubrir en lo profundo de nuestra vida a partir de la propia conciencia de ir viviendo. Es decir, la ley en el fondo desde la propia libertad, y no la libertad sujeta a la ley, porque si sujetamos la libertad a la ley, volvemos a lo contrario de lo que está proponiendo San Pablo en las cartas suyas, en Gálatas. Es decir, volvemos al Antiguo Testamento sí, en el sentido negativo. Pero ahí mismo, lo que vos estás planteando, fíjate que vos estás diciendo descubrir la ley. Y yo te estoy planteando varias miradas. Hay muchos moralistas que proponen que el concepto de ley natural, algunos dicen que hay que repensarlo, otros superarlo, otros que habría que buscar otros conceptos. Pero vos decís descubrir la ley. En moral siempre se dice que se descubre pero se construye. Entonces hay una concepción de ley más dinámica. No, la ley no solamente se construye porque se descubre, porque si no caemos en el objetivismo de esa ley. Estoy hablando del concepto tradicional de ley natural, ¿no? Entonces, cuando incorporamos la concepción más dinámica, vemos que la ley moral está íntimamente relacionada con lo que vos decías, ¿no? El hacerse cargo a partir de un valor que yo descubro y me apropio de ese valor construyéndolo como ley. Por eso, son conceptos que están en crisis y hay muchas lecturas sobre esto, pero creo que todavía no se presenta esto, de mostrarle a los chicos que están estudiando que no hay una sola lectura, que esa única lectura esencialista, universalista, ya está superada. A mí me da la impresión también que en esto depende un poco el momento etario, es decir, depende el momento de la vida. Por ejemplo, yo estaría de acuerdo con que, me parece lógico que haya un catecismo, que haya cierto orden y normas claras, digamos, en una primera instancia de la vida, como pasa con cualquier ámbito de la vida. Empezamos a leer y escribir y hay algunas pautas, ¿no es cierto? Un idioma y tenemos algunas reglas, ¿no es cierto? En todo lo que hacemos, digamos, música y tenemos que hacer determinados ejercicios. Pero después hay como un giro, que psicológicamente me da la impresión se va dando en la mitad de la vida, es decir, en donde todo eso que de algún modo nos contuvo, nos armó, que fue de algún modo como el pedagogo, volvamos a San Pablo, ¿no es cierto?, la ley como pedagoga, entra en crisis existencial en cierto modo, y debe rearmarse desde la otra ladera, es decir, desde la otra vereda, más desde la propia vida, desde la propia existencia, desde la propia reflexión, desde la propia conciencia, es decir, desde el propio uso de la libertad, la ley apropiada desde la propia libertad. Lo cual lleva a redescubrirla de otra manera, a ver también los límites de algunas interpretaciones también de la ley natural o de muchos elementos considerados así normativos, que en el fondo
no terminan de ser icónicos, sino más bien idolátricos. Es decir, lo que en algún momento encausa la vida, orienta la vida, contiene la vida, también después puede asfixiarla, ¿no? Entonces me da la impresión que esa relectura, estamos llamados a hacerlo, y que esto en realidad tiene algo también de clásico. Y yo te citaría también a un autor súper clásico, que nadie puede decir o considerar un autor abierto, que nosotros no llegamos a estudiar, que es Garrigou Lagrange. Él decía que hay un momento ascético de la vida y un momento místico de la vida. Y en el fondo, si estos conceptos uno los reinterpreta, no al estilo de como lo hacía él, pero si uno los reinterpreta desde la perspectiva que te estoy diciendo, en el fondo la mística siempre es el acento puesto en el don, en la vida que se va dando, en la gracia, en la acción del espíritu en nosotros, y entonces en la propia libertad. La ascética sería más como la disciplina personal, es decir, porque es cierto, es decir, es lindo jugar como Messi, pero seguramente él tendrá que hacer, además de tener un talento natural, tiene que hacer muchos ejercicios y prácticas en la semana, ¿no? Es decir, siempre eso está un poco, pero en el fondo el ideal es jugar bien el partido, ¿no? De lo que uno disfruta es de jugar bien el partido. Y a mí me parece que la moral, uno podría verla desde esa perspectiva, es decir, como jugar bien la vida, hacer de la vida una obra de arte, una obra maestra, ¿no es cierto? En ese totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que uno de nuestros problemas, vos hablabas de que uno se replantea a una cierta edad. Yo creo que nosotros como docentes, más en el ámbito teológico, lo que tenemos, al menos en el mundo ético-moral, lo que tenemos que tener en claro es que estamos formando chicos para que sean maduros, no para que a una cierta edad sigan preguntando a otros qué tienen que hacer. Eso no quiere decir que no haya posibilidad de consejo, pero que puedan captar en su propia vida, discernir, como vos dijiste también, qué camino tienen que realizar y construir. Entonces, si bien podemos estar en una edad más inmadura o en los primeros pasos de un proceso de formación, en un seminario, en la catequesis, etc., igualmente el docente tiene que tener en claro, al menos el teólogo moralista, que está formando para que sean adultos, no para ser eternos adolescentes o niños que preguntan a otros qué tienen que hacer. Me parece que ese es un problema que se plantea mucho en el ámbito de la iglesia. El laico, la laica, sobre todo, están formados más bien como para pedir constantemente consejos a otros, ¿no? Pero sin hacerse cargo de la propia vida. Yo ampliaría esta reflexión y te diría incluso que a mí me hace pensar la misma figura un poco de la iglesia presente, de la iglesia universal, la iglesia como en la figura que actualmente se manifiesta en su expresión institucional. A mí me da la impresión de que está como un poco desconocida del centro de lo que debería ser. Me da la impresión, es una intuición. Es decir, que en su dogma, es decir, en su expresión creyente, en su expresión celebrativa, en las rúbricas litúrgicas y en las consideraciones o normativas morales en la práctica, está como demasiado focalizado en esa primera etapa, una primera iniciación a la vida cristiana, es decir, prevalece más la consideración de lo que podemos llamar personas en minoría de edad, por decirlo así, en el mejor de los sentidos. Y que faltaría como desplegar más la otra parte, que es también más necesaria para el diálogo con el mundo de hoy y con la cultura contemporánea. Porque si no, no termina de ser sacramento. Si es sacramento universal de salvación, no tiene que serlo solamente por decreto o por designio divino, sino también debe plasmarlo icónicamente en la historia. Y a mí me da la impresión que esa otra parte está un poco anémica, ¿no? Es decir, la primera parte está clara y es necesaria y es importante, pero esta otra parte, es decir, esa dimensión como más dialógica, más libre, más interactuante con el mundo, etc., me parece que está como muy anémica. Y yo te hago una pregunta al respecto, y es para que de algún modo también integres en lo que ibas a decir ahora esto otro. Tu mirada, tu perspectiva de estos temas como mujer, como teóloga. Algunos temas concretos, por ejemplo, en donde esto
como más precisamente, más en concreto te hace ruido, o te interpela, o algo dijiste, porque evidentemente lo llevaste al seminario y dijiste un ejemplo muy concreto. Pero digamos, en otras áreas de la moral sexual, en donde vos veas que justamente se da este límite que estábamos hablando, o desde tu perspectiva, como mujer, como teóloga, que vos intuyas o estés trabajando, aunque no esté todavía muy maduro el concepto, ¿no es cierto? Pero que veas que de algún modo es importante decirlo ahora. A ver, habría muchas cosas para decir. Lo que me vino al principio, creo que el Papa, lo que hizo Francisco es volver a centrar la moral en la responsabilidad, en el discernimiento, en la persona. Eso es un gran apoyo, digamos. Es muy importante el proceso de cambio que se está dando. Pero con respecto a la mujer, ahí entramos en el tema de género, me parece que se está haciendo mucho de parte de las mujeres teólogas que estamos tomando un poco la palabra, podríamos decir, pero también tenemos que hacer un proceso nosotras mismas para hacer ese proceso de liberación en el sentido de adultez, ¿no? No solamente un proceso personal, sino también en relación con los demás y en el lugar de la iglesia. El tema de la sexualidad, sobre todo de la sexualidad de la mujer, es tabú. Si vos te pones a fijar en los manuales de teología moral, están construidos por varones y por varones célibes. Entonces, falta todo, o al menos la mitad del discurso o de la reflexión. Y creo que por un lado se está haciendo, pero hay ciertos temores, porque todavía hay temas que no se pueden trabajar. Da como, no sé, pero por ejemplo el concepto de placer en teología se recuperó, pero si lo relacionamos con teología sexual femenina, y encontramos muy poco en el ámbito teológico católico. Y uno siempre piensa, bueno, pero si lo dice una moralista es porque nos va a decir lo que hay que hacer. No, no logramos observar, muchas veces no se logra comprender que lo que hace la ética y la moral es procesos de humanización, buscar dónde el humano encuentra sus caminos para ser plenamente humano, no para decir lo que tiene o no tiene que hacer. Después eso será como secundario, pero me parece que todavía falta en el ámbito católico la presencia de teólogas que hablen sobre la sexualidad de una forma más libre, ni hablar de los otros géneros. Recién ahora la palabra aparece, gracias a Francisco, como separada de la ideología de género. Pero sabrás que no son conceptos que llevan tanto tiempo de trabajo, ¿no?, en el ámbito católico. Posiblemente estos temas aparezcan más en otros ámbitos epistemológicos, por ejemplo, no sé si en la filosofía, en la literatura seguro, hay muchas autoras en la novelística, que evidentemente, diríamos, tienen también como mucha popularidad. El tema es cómo ir incorporando progresivamente, discerniendo e incorporando de un modo serio, significativo, decantado, ¿no es cierto? Pero me parece que el gran desafío siempre es ir como aclarando primero, en este caso ustedes, ¿no es cierto?, como mujeres, las propias convicciones, irlas plasmando, irlo poniendo por escrito, ir encontrando las formas, los formatos expresivos, que es lo que pasa con cualquier grupo, ¿no es cierto?, que siente que no está suficientemente representado o que tiene una palabra original para ofrecer porque no se escucha, no tiene lugar, y sería una riqueza para todos. Y entonces a mí me parece que ese es el gran desafío que tenés ahora también con este doctorado. Es decir, cómo irle poniendo palabras a estas cosas, e irlas haciendo entrar dentro del discurso público, en este caso de la vida de la iglesia. Yo creo que hay
como una actitud, me parece, ¿no es cierto?, de mucha más apertura hoy a ideas de todo tipo. Y esto me parece que en sentido positivo, el magisterio de Francisco en esto, es decir, como que hoy uno siente que puede decir lo que quiere. Es decir, responsablemente, pero como que no va a pasar. Hace 10 años esto no era así, ¿no es cierto? En el index. Claro, era muy, sobre todo en los temas morales, era todo muy rígido, muy censurable. Pero hoy yo creo que tenemos esa libertad que es básico, es decir, uno si no tiene espacio, si no tiene un mínimo de libertad, no logra consolidar también sus propias intuiciones, sus propias convicciones, que al contrario, muchas veces se generan rispideces, tensiones fuertes, que es lo que pasa por analogía, ¿no es cierto?, en la adolescencia, si no se encuentra un espacio de contención, de acompañamiento y de libertad en la propia casa. Una cosa que quería agregar a lo que venía diciendo, a partir de lo que estás comentando vos, lo que produce el pensamiento de las teólogas moralistas sobre el tema de sexualidad es un shock o un golpe remoto también hacia los varones, porque debe replantear también a los varones la propia masculinidad. Y como son temas que pasa por el cuerpo, pasa por la propia experiencia, y no estamos acostumbrados a hablar desde nuestras propias vivencias, es un shock. Te doy un ejemplo concreto. Una vez en una clase, un seminarista, no voy a decir dónde, digamos, pero me dice: profesora, en vez de hablar de mujer, varón, ¿por qué no hablamos del humano, de la persona humana? La clase era de sexualidad. Es decir, para él era incómodo encarnar la idea de sujeto corporal, porque si uno lo plantea desde la ética, toca la propia vida, ¿no? Entonces, hay como una espiritualización de los discursos éticos, morales y también sexuales. Por eso invito también a que esto se replantee desde la propia masculinidad. ¿Qué significa para vos, Gerardo, ser Gerardo con toda tu identidad sexual que hace teología, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados a ese tipo de preguntas. Nos sentimos incómodos algunas veces, de hecho, ¿te parece? No existe la humanidad en abstracto, sino que existen varones y mujeres. Exacto. Y en el fondo aprendemos a ser varones gracias a las mujeres en y relación, totalmente. Yo lo que puedo decir a nivel personal es que siempre los grandes cambios, las grandes intuiciones, los grandes procesos, los grandes ciclos, la gran innovación, siempre vino a raíz de alguna mujer. Es decir, siempre de algún modo ese tipo de experiencia es lo que genera o abre otro tipo de lógica que saca de la inercia. Es decir, que para mí siempre tiene como una vertiente mariana ese tipo de experiencia. Es decir, es como lo que esperanza la vida, abre nuevos caminos, y en ese sentido me parece como una gran riqueza. Por eso, Marcela, te agradezco este diálogo, que igualmente. fue más largo que los demás, unos minutos más. Te agradezco mucho este diálogo. Igualmente, Gerardo, te agradezco mucho. Te deseo un buen éxitos en tu tesis, una buena maduración. Yo creo que es una ventaja también poder tener este espacio, este tiempo de reflexión doctoral, con un poco más de años, ¿no es cierto? Tenés más elementos, más acervo experiencial, ¿no es cierto?, también para integrar, para madurar, para reflexionar. Y bien. Ya nos veremos de nuevo en Buenos Aires. Ya nos veremos. Te agradezco mucho y espero que estés muy bien. Igualmente. Adiós. Chao.